Paz y gracia a tu corazón. Qué alegría que nos encontremos en esta primera lección donde continuaremos con este maravilloso curso No tengas miedo. Es la oportunidad para que tú y yo nos preguntemos de manera introductoria acerca de qué es realmente el miedo. Por eso vamos a tener como punto de partida un itinerario. Este itinerario va a trasegar a través de la palabra de Dios, concretamente del capítulo 14 del libro del Éxodo, donde se nos narra libremente cuál es ese paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Por esa razón, entonces, vamos a leer el texto como tal y darnos una idea de qué es lo que vamos a profundizar y sobre qué vamos a tratar en este curso. Del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen en Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Acampad allí, mirad al mar. El faraón pensará: los hijos de Israel andan errantes por el país. El desierto les cierra el paso. Haré que el faraón se obstine en perseguiros y mostraré mi gloria, derrotando al faraón y a su ejército, para que sepan los egipcios que soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo pues preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón rey de Egipto se obstinase en perseguir a los hijos de Israel mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes, y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad tranquilos. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró el pánico en el ejército egipcio.
Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ante una situación como esta, donde vemos cómo la obra del Señor actúa en el pueblo de Israel, cómo es el Señor el que libra a Israel de la opresión y de la esclavitud del pueblo egipcio, a nosotros nos queda una gran pregunta, y es: ¿qué es el miedo? ¿Qué relación tiene el miedo con este texto bíblico? Pues bien, es necesario que tengamos en cuenta que el miedo es esa sensación que hay en el corazón que nos impide avanzar. Podríamos definirlo de diversas formas. A nivel psicológico, a nivel emocional, se podría llegar a definir como una compulsión, es decir, una proyección que hay en el interior de una reacción ante un estímulo, ante una situación determinada. Se puede intentar también especificar de manera desde el discernimiento espiritual como aquella sensación que nos impide avanzar. Bíblicamente podemos hablar del miedo como un pecado bíblico, es decir, como un pecado, como el origen del pecado, contrario incluso al amor, bíblicamente hablando. ¿Por qué razón decimos que es contrario incluso al amor? Porque el miedo es lo que hace que yo no quiera amar, que yo no quiera entregarme al otro, ayudar al otro, que yo no quiera luchar por ese otro, ¿sí? Por miedo a ser herido. Por eso es que existe el miedo y el temor a confiar en Dios, el miedo y el temor a confiar en mí mismo, el miedo a dejar las adversidades, el miedo y el temor a dejar de lado todo aquello que me ata para poder ser una persona libre, una persona feliz. Es allí donde el miedo cabe dentro de este texto bíblico. El pueblo de Israel, por miedo, no permite que Dios actúe en sus vidas. Pero bueno, resulta que, además de eso, el miedo como tal tiene un origen, y ese origen parte de un dolor, una herida que me aterra, que no soporto, que está escondida en el inconsciente y que afecta y domina mi vida. Ojo con eso. Me aterra, no la soporto, está escondida en mi inconsciente, es decir, no lo hago consciente en mi vida cotidiana, mis acciones no son conscientes, y afecta y domina mi vida completa. Por esa razón, ese dolor, esa herida, hay que sacarla a flote, hay que descubrirla para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Es aquí donde nosotros nos preguntamos por el momento en que realmente estamos viviendo. Si nos enfocamos en vivir en el pasado, entonces sufriremos de una gran depresión, porque nos quedaremos en situaciones que no serán posibles solucionar, y a partir de ello pensaremos que es imposible continuar. Si nosotros nos quedamos en el futuro, tendremos un exceso del mismo y caeremos en la ansiedad. Y es esa la ansiedad crónica, que es un trastorno que puede tomar el control de tu vida. La ansiedad es normal en cierto grado en todo ser humano, siempre y cuando
no nos intente sacar de nuestro presente. Ojo, el exceso de presente también. Y es cuando en lugar de ocuparnos, realmente nosotros vivimos preocupados, caemos en el estrés. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Exceso de presente es estrés. Pero centrándonos en el exceso del futuro, que es la ansiedad, puede llegar a ser una ansiedad crónica. Y esa ansiedad crónica nos lleva a pensar tanto en el futuro que nos olvidamos de disfrutar el presente, que es lo único que tenemos seguro. Por esa razón, preguntémonos, ¿qué sucede? Suben las pulsaciones y experimentas malestar físico. Esa es una de las características de la ansiedad, ¿sí? Empieza a agitarte, empieza un malestar físico, sientes que no puedes respirar, tienes pensamientos sobre todos los posibles escenarios negativos que pueden ocurrir en el futuro. Entonces dices, pero resulta que acabo de pagar los servicios de este mes. Ay, pero ¿y con qué voy a pagar los del mes próximo? Los del mes próximo. Ay, pero es que dentro de un año yo tengo un viaje y ¿cómo voy a solventar eso del viaje? Oye, calma, ¿sí? Una cosa es programarnos y otra cosa es vivir en ese futuro que todavía es incierto. Hay muchas circunstancias que es necesario tener en cuenta. También nos debemos de preguntar qué es lo que nos causa, ¿sí? Esa ansiedad crónica o esa ansiedad en nuestra vida nos causa un saboteo en nuestra creatividad, nos vuelve rígidos mentalmente, nos obsesiona con la seguridad y también con el control. No queremos tener un detalle de nuestra vida sin estar finamente calculado. Por esa razón, la gran invitación es a que tú y yo tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto a vivir en ese amor de Dios, a vivir en esa paz y esa serenidad interior que nos lleva a vivir el presente. Y por esa razón vamos a profundizar en la siguiente lección un primer momento. Y es el momento de la orilla. Es la tarde. Todavía no hemos llegado a la noche. Es la tarde del pueblo de Israel. Esos versículos del 1 al 14 del capítulo del Éxodo. Nos vemos entonces en la próxima lección.